Bueno, eso sería todo por cuanto hace a la clasificación de los delitos. El siguiente punto es el punto 5, referente a la tipicidad, que la tipicidad, bueno, es el elemento negativo de la tipicidad y este va a existir cuando la conducta no se adecua a todos los elementos del tipo o falta uno de los elementos que existe. El tipo penal puede ser respecto de los medios de ejecución, el objeto material o las particularidades que exige la norma respecto del sujeto activo o del sujeto pasivo. Entonces es la no adecuación de la conducta a la descripción legal que hace el tipo penal. No, bueno, es importante mencionar que no se debe confundir la tipicidad con la ausencia de tipo, ya que la ausencia de tipo se refiere a la existencia de la conducta, más no a la existencia del tipo penal respectivo. El siguiente tema a abordar son los presupuestos típicos. Yo encontré que se puede definir a los presupuestos del delito como aquellos antecedentes jurídicos necesarios para la realización de la conducta o del hecho descrito por el tipo penal, y de esa existencia de esos elementos es que depende la existencia del delito. Encontré que Mazzini crea la doctrina del presupuesto del delito, en donde él dice que existen elementos jurídicos positivos o negativos, los cuales pues son anteriores a la ejecución del hecho, y precisamente estos son los que van a dar la configuración del delito del que se trate. Los presupuestos del delito se han dividido doctrinalmente en generales y en especiales. Los presupuestos básicos generales son aquellos que se refieren o son circunstancias o situaciones que deben existir antes de la comisión del delito, y bueno, en este caso son la norma penal, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico tutelado y el objeto material. Los presupuestos básicos especiales son elementos específicos que en ocasiones nos pide la norma para la debida integración del tipo penal. Un claro ejemplo es el delito de aborto, ya que bueno, en este delito el presupuesto básico necesario pues es el embarazo, ya que bueno, si no hay un embarazo no puede cometerse un aborto. Ahora, la noción del delito, yo encontré que desde un ángulo jurídico, el delito atiende a aspectos de derecho, esto sin tener en cuenta consideraciones sociológicas, psicológicas, morales o de otra índole, ya que bueno, el delito como noción jurídica se conforma de dos aspectos, un jurídico formal y un jurídico sustancial. El aspecto jurídico formal pues es la definición, en este caso, bueno, la definición legal se equipara a la jurídico formal. El delito es el acto o omisión que sancionan las leyes penales. Y bueno, esto lo podemos encontrar en nuestro Código Penal Federal, en el artículo 7. En los delitos de resultado material también va a ser atribuible el resultado típico producido al que omite impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considera que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva cuando se determine que el que omitió impedirlo tenía el deber de actuar derivado de una ley o de un contrato o de su propio actuar precedente. Ahora bien, el aspecto jurídico sustancial consiste en hacer referencia a los elementos de que consta el delito, y aquí yo encontré que existen dos corrientes, una unitaria y una totalizadora, y la atomizadora o analítica. La unitaria o totalizadora afirma que el delito es una unidad y no admite divisiones, esto es pues que el delito es uno, no se puede dividir. La atomizadora o analítica afirma que el delito es el resultado de varios elementos que en su totalidad se integran y dan vida al mismo. De esta misma corriente pues surgen cinco
5 aspectos, que son la bitómica, la cual únicamente toma en cuenta la conducta y la tipicidad; la tritómica, que toma en cuenta la conducta, la tipicidad y la antijuricidad; la tetratómica, que toma en cuenta la conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad; la pentatómica, que creo que es la que más conocemos o la que se utiliza en nuestro sistema jurídico, que es la conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad; y la hexatómica, que considera la conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad e imputabilidad; y la heptatómica, que toma en cuenta todos los elementos anteriores y adicionalmente toma en consideración las condiciones objetivas de punibilidad. Ahora, el siguiente punto a abordar son los elementos típicos o los elementos descriptivos los elementos típicos del delito. Y yo aquí encontré una clasificación en cuanto a yo aquí hice una clasificación en cuanto a los elementos descriptivos, elementos normativos y elementos subjetivos. Los elementos descriptivos o de mera descripción objetiva, también conocido, de acuerdo a la teoría causalista del delito, el tipo penal se conforma con elementos objetivos o descritos. Es decir, que únicamente son la descripción objetiva que tiene como núcleo la determinación del tipo penal. Son elementos de naturaleza descriptiva, que hace referencia a personas, cosas, modos, y en este caso todos se exteriorizan. La acción misma, aquí podemos encontrar el verbo rector, el instrumento, el objeto del delito, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo puede ser cualquier persona física y será la que lleve a cabo la conducta delictiva. El sujeto activo puede ser un sujeto activo indeterminado o determinado. Va a ser indeterminado cuando la norma no especifique una característica específica para el sujeto, y será determinado cuando la norma establezca que para cometer el hecho ilícito se requiere que el sujeto activo tenga una calidad específica, por ejemplo, un servidor público. El sujeto pasivo, en cuanto al sujeto activo, hay cuestiones doctrinales donde no se ponen en contra, porque algunos consideran que las personas morales también pueden ser sujeto activo. Sin embargo, también hay otra corriente que establece que no puede ser un sujeto activo, ya que si bien es cierto, una persona moral existe, tiene una vida jurídica propia, un patrimonio propio, también lo es que ellos no tienen una vida por sí, sino que ejercen sus obligaciones y derechos a través de una persona física que tendrá la calidad de representante legal. Entonces, por eso se dice que el sujeto activo necesariamente tiene que ser toda persona física. En cambio, el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico que ha sido lesionado o que ha sido puesto en peligro. Aquí sí puede ser una persona física y una persona moral. El sujeto pasivo también puede ser indeterminado o puede ser determinado, dependiendo si la norma será indeterminado cuando no se especifique una característica que requiera reunir el sujeto pasivo, y será determinado cuando se especifique determinada calidad que requiera. Un ejemplo, que sea ascendiente consanguíneo, que sea concubino. Ahora bien, el objeto material es la persona o la cosa sobre la que recae el delito. Lo puede ser cualquiera de los sujetos,
cualquiera de las cosas que puedan ser animadas o inanimadas, y anteriormente a esto se le conocía como el cuerpo del delito. El objeto jurídico no es otra cosa más que el bien jurídico tutelado o el interés legal que ha sido violado por el sujeto activo o por la acción punible. En un ejemplo, pues en el homicidio, el bien jurídico tutelado pues es la vida. Los elementos normativos pues son aquellos requisitos de valoración cuya ausencia impide la ilicitud del acontecer humano. En este caso, bueno, suelen manejarse dos concepciones o divisiones respecto de los mismos, dependiendo de la valoración que respecto de ellos se realice. Se pueden catalogar como de contenido jurídico o de valoración cultural o contenido extrajurídico. Serán de contenido jurídico, pues, o más bien los de contenido jurídico podrían considerarse verdaderos elementos de valoración jurídica o normativa por implicar una relación específica a la antijuridicidad, en contraposición con aquellos que admiten una valoración de carácter cultural, ético, social, psicológico, moral, postura que corresponde a una concepción restrictiva de los elementos normativos del tipo. En este caso, pues, el legislador considera y describe conductas que deben ser tomadas como delitos. En cambio, bueno, los elementos normativos de valoración cultural o extrajurídica serán aquellas que requieren de apreciaciones dotadas de contenido social, ético, moral. No, sin embargo, bueno, esto no debe ser desde una postura arbitraria o caprichosa del juzgador, sino con un criterio objetivo o según la concurrencia de la comunidad. La concepción de los llamados datos de valoración jurídica como verdaderos elementos normativos del tipo resulta de mayor aceptación, aun cuando en casos específicos no pueda negarse la presencia de circunstancias que existen una apreciación de índole sociocultural. En este caso, bueno, pues el juez tiene que examinar el hecho para establecer para establecer si existe una adecuación al tipo penal respectivo. Ahora bien, los elementos subjetivos, yo encontré que de acuerdo a Luna Castro, tomando en consideración la concepción inicial bipartita, pues lo subjetivo correspondía o siempre se le identificaba con la culpabilidad. Y bueno, encontré que bueno, algunos autores consideran que los elementos subjetivos del delito dependen del fin que el sujeto activo haya tenido al momento de cometer la conducta ilícita. En este caso, bueno, los elementos subjetivos pueden ser identificados como elementos que tienen que ver con el interior del autor. Forman parte del tipo penal, pero sin embargo, bueno, estos no se exteriorizan, sino que se encuentran únicamente pues en la psique del autor. Yo encontré que el doctor Piñero destaca que la naturaleza de estos
delitos sostiene varias posturas. La primera es que pertenecen a la antijurídica, los ubica en el ámbito de la culpabilidad y admite que los elementos subjetivos contengan referencias vinculadas tanto con la antijuricidad como con la culpabilidad, dependiendo de los tipos en particular. Y bueno, que Pavón Vasconcelos sostiene que los elementos subjetivos deben estudiarse dentro de la teoría del tipo y destaca la importancia de la característica de tales elementos para diferenciar a los llamados delitos de tendencia interna trascendente respecto de aquellos que pudiesen admitir la integración culposa por incumplimiento de deberes o atención o cuidado. Entonces, bueno, podemos concluir que los elementos subjetivos son características y actividades que dependen de una cuestión interna del sujeto y bueno, son tomados en cuenta por el legislador para describir el tipo penal o describir en el tipo penal la conducta. Pero bueno, estos elementos sí deben de probarse. Se pueden identificar porque normalmente se utiliza en la descripción del tipo penal los vocablos, el que a sabiendas, a quien se atribuya, los cuales, bueno, pues se utilizan muy frecuentemente en el Código Penal y, bueno, son elementos subjetivos. ¿Por qué son elementos subjetivos? Pues porque se debe de probar que sabía, se debe de probar que él sabía que tenía la calidad de titular, o etcétera. Ahora bien, el siguiente tema a abordar es la culpabilidad. Yo encontré, bueno, que la culpabilidad parte desde la época antigua. La culpabilidad se funda en el dogma nullum crimen sine culpa, es decir, sin crimen no hay culpa. Y bueno, en la antigüedad se precisaban sanciones donde se involucraban tanto al responsable como al inocente. En este caso había momento en el que las penas podían pasar a los descendientes de los responsables. Ahora, bueno, esto sucedió hasta la Edad Media, ya que, bueno, precisamente en el derecho penal italiano se introdujo una teoría respecto al desarrollo de la concepción de la culpabilidad. Y bueno, yo encontré que en materia de culpabilidad no existe una opinión unánime respecto a cómo se puede definir los elementos, ni tampoco en cuanto a los elementos que la integran desde la óptica formal y su significado material propiciado. Esto pues precisamente por la evolución de la teoría de la culpabilidad a la luz de los conceptos causales, normativistas, finalistas y funcionalistas. Pero bueno, una de las definiciones que yo encontré es que la culpabilidad constituye el conjunto de condiciones que determinan que el autor de una acción típica antijurídica y atribuible criminalmente responsable de la misma. La cuestión de cuáles son esas condiciones dependerá del punto de vista que se adopte respecto de la pena. En este sentido, bueno, yo encontré tres teorías: una teoría psicológica de la culpabilidad, una teoría normativa de la culpabilidad y una teoría puramente normativa del finalismo sobre la culpabilidad. La teoría psicológica de la
culpabilidad estaba basada en un causalismo naturalista. En esta teoría el aspecto psíquico es un aspecto relevante o es el más relevante para el derecho penal y en este caso pues los aspectos se empiezan a ser subjetivos. El dolo y la culpa se consideran como una especie de la culpabilidad y bueno, las relaciones de estas especies en el hecho determinan si el individuo era culpable o no. Algunos consideran pues que sí fue un avance importante considerar estos elementos subjetivos como parte de la culpabilidad y sin embargo, bueno, una de las críticas de esta teoría es que reducen pues su conceptualización al nexo psicológico. Esto en relación a la psicología del individuo con el hecho como una relación de causa y efecto. Y bueno, a partir de esto pues no se podía explicar cuándo había conductas típicas y cuándo había conductas antijurídicas. Y bueno, según Roxin, se consideraban las formas de culpabilidad del dolo y la imprudencia, mientras que la mayoría de veces la imputabilidad se caracteriza como presupuesto de culpabilidad o presupuesto de la pena o punibilidad. Atendiendo a esta misma teoría, según Verdugo, él establece un nexo psíquico con el hecho cometido, es decir, una relación de causa-efecto que permitiera hacerle penalmente responsable de uno mismo. Y bueno, encontré que se establece como una relación psicológica del autor con el hecho y aquí la culpabilidad se concibe como un nexo que explica el resultado. Y de acuerdo a la teoría psicológica de la culpabilidad, esta debe de equipararse a la responsabilidad que se da por el resultado. Una de las dificultades que presenta esta teoría es que bueno, no se puede englobar la culpa inconsciente, ya que bueno, no existe en la culpa inconsciente, como ya lo vimos, pues no existe ninguna conexión psíquica entre el autor y la lesión que se realiza al bien jurídico tutelado. La culpa inconsciente se caracteriza por la falta de representación de su posibilidad. Esto es, pues el sujeto activo desconoce el peligro o el signo o las consecuencias que podrían llevarse a cabo. Y bueno, en este caso, en la culpa inconsciente, el autor no conoce la posibilidad del resultado y solo puede serle atribuida si aquella, pues si existe alguna disposición donde el sujeto pues tenga una conducta antisocial o si el sujeto pudiese actuar de otro modo. Y bueno, otros problemas que tenía es que no indicaba cuáles eran los hechos psíquicos que debían considerarse como jurídicamente, penalmente relevantes y que su presencia pues fundamenta la culpabilidad y su ausencia como excluyente. La teoría normativa de la culpabilidad considera que la base de la culpabilidad radica precisamente en la imperatividad de la ley.
Esta teoría va dirigida a quienes tienen capacidad para obrar conforme a la norma, a fin de que se pueda emitir un juicio de reproche. En este caso se analiza la relación entre el autor y el hecho, y bueno, el sujeto activo debe saber que está actuando en contra de una norma prohibitiva o de mandato. Aquí, bueno, intervienen una decisión valorativa que realiza el sujeto y no tienen que ver elementos psicológicos. Según Roxin, el concepto psicológico de la culpabilidad es reemplazado en esta teoría por el concepto normativo de culpabilidad, el cual pues hoy domina. De acuerdo con Peña Cabrera, la culpabilidad como reprochabilidad ensambla un concepto complejo de culpabilidad en el que el estado normal de las circunstancias en las cuales actúa el autor es un elemento de la culpabilidad, y bueno, que además tienen cabida como otros aspectos como la imputabilidad, el dolo o la culpa, la motivación normal, las causas de exclusión, la culpabilidad, la normatividad de las circunstancias concomitantes, de modo que la culpabilidad es un juicio de valor apoyado en el mandato de la norma sobre una situación psíquica. Y bueno, la dificultad de esta concepción de culpabilidad radica en que pues hay que recurrir a un principio general de la exigibilidad como criterio limitador o excluyente de la culpabilidad, es decir, que la culpabilidad es la desaprobación de que el autor se haya comportado así cuando hubiera podido y debido comportarse de una manera distinta. Y finalmente, por cuanto hace a la teoría normativa del finalismo sobre la culpabilidad, bueno, aquí la culpabilidad se reduce a una reprochabilidad formal del acto cometido por el sujeto activo. Esto es un juicio de valor, y aquí ya se eliminan el dolo y la culpa de la culpabilidad, y la culpabilidad pues cae en un aspecto únicamente normativo. Para esta teoría, la culpabilidad queda reducida a la reprochabilidad del acto cometido por el sujeto activo, es decir, a un juicio de valoración, porque para el normativismo pues ya todo está contenido en la norma, y al darse la tipicidad y encajar en el tipo, siendo típico y antijurídico, sin que existan causas de justificación ni de exculpación, entonces queda la reprochabilidad de la reprochabilidad del hecho. En este caso, el punto de vista de Roxin señala que la culpabilidad como poder actuar, Roxin señala a la culpabilidad como el hecho de que se puede actuar de otro modo. Entonces, bueno, la culpabilidad se fundamenta en el reproche personal que se hace en contra del sujeto que no omitió la conducta o la acción antijurídica, aunque pudo omitirla. La base interna del reproche de culpabilidad radica en que el ser humano está revestido de una autodeterminación moral, libre, responsable, y es capaz de decidirse por el hecho en contra de lo injusto, pero no puede mantenerse esta concepción a pesar de su plausibilidad teórica cotidiana. Roxin, bueno, nos dice que la culpabilidad pues va a ser una atribución según las necesidades que se tenga. Y bueno, de modo que la culpabilidad es el juicio que permite vincular en forma personalizada el injusto
y su autor, y de este modo opera como principal indicador, pues desde la teoría del delito, condicionando la magnitud del poder punitivo que puede ejercerse sobre él. Bueno, yo hice un cuadro en mi trabajo. Ahí yo explico, hago un cuadro de los elementos que debe de tener la culpabilidad atendiendo a estas teorías. La teoría psicológica de la culpabilidad pues hace una relación del hecho autor, tiene un vínculo subjetivo y objetivo y incluye el dolo y la culpa, los cuales pues constituyen una relación entre el autor y su hecho y entre la especie de la... y bueno, son una especie de la culpabilidad. Hay una conexión de causalidad psíquica que implica culpabilidad y la imputabilidad se considera como un presupuesto de la culpabilidad. En la teoría normativa de la culpabilidad, primero se considera la culpabilidad como un juicio de valor. El dolo y la culpa siguen siendo elementos de la culpabilidad y se requiere la presencia de una imputabilidad como capacidad de culpabilidad, el dolo o la culpa y la ausencia de la causa de exculpación. Aquí se mantiene un contenido sistemático del causalismo. En la teoría puramente normativa del finalismo sobre la culpabilidad, se sustrae el dolo y la culpa de la culpabilidad. La culpabilidad deja de considerar la parte subjetiva del hecho y únicamente se limita a reunir aquellas circunstancias que condicionan la reprochabilidad del hecho antijurídico. Los elementos de la culpabilidad son la imputabilidad, que pasa de ser un presupuesto de la culpabilidad a ser una condición central de la responsabilidad, la posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad del hecho. En este caso, el dolo pasa al tipo como dolo natural sin implicar el consentimiento de la prohibición, y la ausencia de causas de exculpación, las cuales pueden eximir al sujeto del reproche.